Pues mis queridas parejas, mis queridos matrimonios, muy buenas tardes. Le damos muchas gracias a Dios por poder estudiar juntos su palabra. Vamos a continuar estudiando el libro del Cantar de los Cantares, que durante este año ha sido una bendición para cada uno de los matrimonios que hemos podido recibir el alimento de la palabra de Dios a través del libro del Cantar de los Cantares y seguir estudiando el tema básico de Cantares, que es exponer un poquito del amor conyugal en unas palabras muy poéticas, que es el estilo del libro, pero hemos aprendido mucho acerca del tacto, de las palabras, de el poder comunicarnos, y vamos a continuar hoy hablando de eso en el capítulo número 7, de poder comunicarnos entre esposos, pues sin lugar a dudas para la gloria de Dios y para que nuestra relación, que es el propósito del matrimonio, sea un reflejo, sea un pequeño brillo acerca del amor de Cristo por su iglesia y de la iglesia por el Señor Jesucristo. Entonces, como título para nuestra enseñanza, meditación, estudio, como usted lo quiera llamar, vamos a ponerle palabras de intimidad aquí en el capítulo número 7 de Cantares, palabras de intimidad. Y quiero que empecemos leyendo en el Nuevo Testamento. Miremos en el Nuevo Testamento algo que nos va a decir el apóstol Pablo. Dice Pablo, fíjense en primera a los Corintios, capítulo número 13, del 1 al 3, vamos a leer, esta es la nueva versión de las Américas, y dice así, y quiero que mire las palabras subrayadas. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha, dice acá. Y tal vez podíamos, fíjese, resaltar la palabra amor. Hemos resaltado unos verbos importantes en el texto, pero ahora resaltamos la palabra amor, porque el apóstol Pablo hace una gran comparación entre actividades y el verdadero amor. Y dice que las actividades, en este caso, en este contexto de los dones espirituales sin amor, de nada aprovecha. Pero yo quiero retarle a que apliquemos este pequeño pasaje a nuestros matrimonios y quiero retarle a que cambiemos la palabra amor por la palabra intimidad. Y ahora lo volvamos a leer. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo intimidad, hablando de la intimidad matrimonial, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo intimidad matrimonial, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo intimidad, de nada, de nada me aprovecha. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a hablar un poquito de la intimidad y más allá, en un sentido más general de la intimidad entre el esposo y la esposa, más allá del aspecto sexual, que tiene mucho que ver, que cubre gran parte de este término, pero la palabra intimidad es muy hermosa. Y fíjese que la palabra intimidad a veces es de alguna manera menospreciada, algunas veces es mal entendida, pero sin lugar a dudas lo que la Biblia nos muestra es que es muy importante. Es muy importante la intimidad en la pareja, la intimidad entre esposo y esposa. Y quiero que lo miremos de esta manera.
recordando el texto de Primera a los Corintios. Si yo hiciera tal vez muchas cosas, pero si las hago de cierta manera, de nada me aprovecha. Entonces, tal vez en nuestros matrimonios hemos oído acerca del hablar, y como decía el versículo, el pasaje, eh, el hablar es importante, pero tal vez las palabras elocuentes, las palabras de afirmación que hemos estudiado puedan ser una bendición, pero si están desligadas de la intimidad, pues realmente logran muy poco. Tal vez podemos entender, leer libros, asistir a seminarios, tal vez estar pendiente de este grupo de matrimonios, de parejas en el que estamos hoy recibiendo la palabra de Dios. Podemos entender todas esas cosas, las diferencias entre el hombre y la mujer, pero si no hay intimidad, si no tienen como propósito que nuestra intimidad como pareja crezca, pues de nada aprovecha. Tal vez alguien pudiera tener fe para trasladar montañas, una perspectiva positiva de, del servicio, de darse al otro, pero si no hay intimidad en la pareja, de nada aprovecha. Tal vez alguien diera todo, diera los regalos más tremendos de manera muy sacrificial, pero sin la intimidad, esos mensajes, mis hermanos, no mandan esas expresiones de amor, pues nos mandan tal vez el mensaje que deseamos. Entonces, ¿de qué se trata la intimidad? Sin lugar a dudas, tiene que ver con hacer, con construir. Sin lugar a dudas, la intimidad tiene que ver con construir cosas, con construir una relación entre nosotros como pareja. En hablar, en entender un poquito de lo que se trata la intimidad, en traer acciones para la intimidad. Pero si el propósito no es que nuestra intimidad crezca, que seamos de alguna manera más cómplices, que seamos de alguna manera más cercanos, que entre nosotros se cree un solo ser, seamos un solo ser, donde no hay secretos y donde podemos expresar todo lo que sentimos, nuestra intimidad no está creciendo. Y esto tiene que ver con construir. Fíjese que es a veces difícil definir exactamente qué es la intimidad. Y tal vez una definición es aplicable para cada matrimonio de manera diferente. Pero lo que vamos a hacer hoy es verlo de esta manera. La intimidad lo usaremos el término para captar toda la gama de actividades románticas que comparten el marido y la esposa y la mujer. Desde el ánimo, el coqueteo, el servicio, tal vez tomarse de las manos, hasta las escapadas románticas, tal vez largas cartas de amor y sin lugar a dudas el sexo, que es el clímax de la intimidad, que es la cima de la intimidad, el unirnos al uno al otro en cuerpo, alma y espíritu en la práctica sexual. Tiene que ver con eso. Y tal vez podíamos pensar que se trata de una serie de reglas y de cosas por hacer. Pero no se trata solo de eso, mis hermanos. La buena intimidad es muchas veces subjetiva. La definición varía según, como le decía, cada matrimonio. Y aunque tal vez eso tiene muchos factores, como nuestras historias familiares, como las malas experiencias que hemos tenido antes del matrimonio, aún durante el matrimonio, donde la intimidad tal vez se va desgastando con el tiempo y no crece, y tal vez es difícil hablar uno al otro sobre los momentos íntimos que tenemos y tal vez no los propiciamos. No hay intimidad en la cotidianidad de nuestra vida diaria. No damos tiempo a la intimidad, al romance, al tiempo para los dos, que va desde pequeñas cosas, que va desde pequeñas expresiones de cariño, que va desde el poder comunicar lo que hay en nuestro corazón, el poder comunicar lo que sentimos, hasta la intimidad sexual.
como el ámbito y la cima de todo lo que estamos hablando sobre la intimidad. Y puede haber muchos factores, mis hermanos, que tienen que ver con eso, el estar ocupados, el creer que la intimidad es algo que no vale la pena invertir, en lo que no vale la pena construir esforzadamente. Y muchas veces por nuestra incultura la intimidad se ve como algo infantil. Y por eso, sobre todo a los varones, nos cuesta mucho tener momentos de cursilería, de romanticismo, de intimidad en ese sentido, porque sentimos que en nuestra cultura no es bien visto hacerlo. Pero la Biblia lo que vamos a ver hoy es que nos llama totalmente a lo contrario. Y nos llama a tener un aspecto muy claro, y es que podemos tener ámbitos de intimidad, ámbitos claros de intimidad a la luz de las escrituras. Y vamos a utilizar este versículo en la primera epístola del apóstol Juan en el Nuevo Testamento, para que este versículo nos guíe mostrándonos que el Señor mismo, Dios poderoso, decidió amarnos, intimar con nosotros a través de Jesucristo. Entonces, por eso nosotros intimamos porque Él intimó primero con nosotros. Ahora nuestro matrimonio, que no se trata solo de dos seres humanos en esta tierra, sino se trata de dos hijos de Dios que decidieron unirse e intimar con el Señor Jesucristo. Ahora entre ellos mismos tienen la capacidad de intimar, de ser uno solo, que sería el resumen en todo aspecto emocional, espiritual y físico que nos hace Génesis capítulo, capítulo 2. Quiero entonces que empecemos a estudiar un poquito de las palabras, porque lo que vamos a ver en el libro de Cantares son las palabras del esposo y las palabras de la esposa expresando un ambiente, creando un ambiente para acercarse y tener esa intimidad más profunda que ellos necesitan. Y fíjate que tal vez siempre usamos el versículo de Proverbios hablando específicamente de la actividad sexual, pero el libro de Proverbios es muy rico porque nos habla de la delicia y el disfrute que hay en la intimidad en todo sentido, no solamente en el sexual. Fíjate lo que dice Proverbios 5 en la nueva versión de las Américas. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa Gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. Tu amor te embriague para siempre. Y fíjate que aquí hay unas palabras bien especiales que nos cuenta Salomón. Y nos dice que la intimidad se trata de regocijo. La Biblia no quiere que nos avergoncemos del disfrute de la intimidad, del disfrute sexual, que muchas veces el romanticismo lo infantilizamos y creemos que está mal tener esos toques de cosas bonitas y hermosas que llamaremos cursis y que son cursis, pero que son hermosas y que construyen. Dios quiere que disfrutemos de ese regalo. Hasta la relación sexual íntima entre la pareja es un tiempo de regocijo. Y dice también que de tu juventud. Y esta historia es una ventaja, mis hermanos, porque desde la juventud que muchos de los matrimonios compartimos, eh, esta experiencia contribuye a que nuestro disfrute mutuo, tanto en la intimidad emocional, en la intimidad espiritual, como en la intimidad sexual, sea perdurable. Tenemos una experiencia en la que algunos matrimonios de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 años han tenido el hermoso privilegio de disfrutar de su intimidad de todo tipo y llegar a conectarse y hacer uno de esa manera. Dice además que disfruta de una amante graciosa. Y fíjate que la esposa y el esposo
tendemos a vernos con ciertos estereotipos de físicamente, de lo que deberíamos ser, pero lo que nos dice aquí es que disfrutemos con nuestra amante y ella sea nuestro parámetro de belleza y ella sea y él sea nuestro parámetro de belleza para las esposas, para que sea un disfrute total y pleno. Y la Biblia no es de ninguna manera mojigata para hablar y aquí lo vemos en Cantares, de la relación sexual. La Biblia no se queda corta para hablar del deleite que el esposo y la esposa deben tener en el cuerpo uno del otro. Habla en este caso de los senos de la mujer, que ellos te satisfagan, te deleiten en todo tiempo. Y lo más importante, en su amor, embriágate siempre, siempre. En su amor, embriágate siempre. Porque la intimidad, mis hermanos, cuando no invertimos en ella, tiende a desgastarse y pensamos que con los años, con los ajetreos de la vida, la intimidad debe perderse y por el contrario, debe seguir creciendo la intimidad en cada uno de nuestros matrimonios y al mismo tiempo que crece, fíjate también que debe ser un deleite que, aunque va cambiando en el tiempo, porque tal vez no disfrutamos las mismas cosas cuando tenemos 20 que cuando tenemos 60 años, no debe perderse hasta el momento de que nuestro matrimonio siga avanzando, debe mantenerse tiempos hermosos de intimidad en cada una de las áreas de nuestras vidas, queridos hermanos. Entonces vamos a dividir el texto que tenemos aquí para ya entrar en materia, el texto de Cantares, en Cantares 7, palabra de intimidad, y vamos a ver simplemente los dos puntos de vista, las palabras de intimidad, las palabras del esposo del versículo 1 al 9 y las palabras de la esposa del versículo 10 al 13. Y empezamos hablando de las palabras del esposo que se resumen en uno de los versículos, y es el versículo número 6. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor, deleitoso. Y tiene en conexión mucho de lo que veníamos hablando en Proverbios. Qué hermosa eres, le dice el esposo a la esposa, y cuán suave, oh amor deleitoso. Y vamos a desarrollar todo lo que dice el esposo a través de estos versículos leyéndolos. Fíjate en Cantares 7, 1 al 9, vamos a ver, y aquí están subrayadas las partes del cuerpo de esta mujer. Dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Barrabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores, y tu estatura es semejante a la palmera, y tus pechos a los racimos. Entonces, mis hermanos, este primer grupo de versículos que hablan de las palabras del esposo están centrados en una cosa, están centrados en cómo este esposo sabe cómo intimar y tiene intimidad ya con su esposa y tiene la capacidad de expresarle lo que él ve. Y fíjate de qué manera lo hace. Empieza describiendo todos los miembros de su cuerpo o los miembros que él está viendo en ese momento. Y empieza describiendo esos miembros para que lleguen a través de sus ojos a los oídos de su esposa, porque de eso está hablando el esposo. Entonces fíjate acá en esta diapositiva cómo él empieza desde los pies hasta la cabeza. Y podemos tal vez tener una figurita del esposo y qué cosas describe este hombre de su esposa.
Empieza a describir cada una de las partes de su cuerpo y las empieza a comparar. Dentro del versículo hay una parte donde compara la estatura de la esposa con una palmera y empieza a describir su cabeza como un monte, su cabello como la capa de un rey púrpura, su nariz como una torre, sus ojos como un manantial, su cuello como una torre de marfil, sus pechos como dos cervatillos o también como dos racimos de fruta, su propio vientre como dos racimos de trigo, su ombligo como una copa de vino, sus muslos como unas joyas y sus pies como los más hermosos. Entonces este esposo sabe cómo llegar a su esposa, cómo transmitir y causar emoción dentro del propio ser de la esposa. Sabe hablar a su esposa con palabras que describen su hermosura. Y está, y tengamos claro eso, está en un ambiente sumamente erótico y sexual. Aún en los comentarios usted tal vez puede encontrar mil significados para cada una de estas, pero no sabemos, solo la esposa sabía exactamente qué quería decir su esposo cuando describía todas estas partes de la anatomía de la esposa en estos términos. Porque él conocía a su esposa, sabía lo que le gustaba y había comunicación. Y esa va a ser una palabra clave aquí en lo que ya sabe este esposo sobre su esposa. Comunicación. Cómo estas dos personas se comunican. Y fíjese que un estudio dice, empezó a mostrar cómo funciona la comunicación en el hombre y en la mujer. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, hay diferencia. Este esposo de Cantares ha estudiado muy bien a su esposa hace siglos y él tenía claro algo. Ellos dos eran diferentes. Y la realidad científica es que, mis hermanos, la actividad comunicativa del hombre es diferente al de la mujer. Por diseño somos así y como complemento somos de esa manera. Y la actividad de la mujer se centra más en el lóbulo derecho del cerebro. La actividad del hombre comunicativa se centra más en el lóbulo izquierdo del cerebro. ¿Y a qué voy con esto? Usted me preguntará, ¿y qué esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Mis hermanos, porque también sabemos que el lóbulo derecho y el izquierdo se manejan de maneras diferentes. El lóbulo derecho es el lóbulo de las emociones, del arte, de la música, de la pintura, de todo lo que es una expresión del ser. En cambio, el lóbulo izquierdo, tanto en hombres como mujeres, tiene que ver con la lógica, la matemática, las estructuras, la información, todo esto que de alguna manera son las ciencias duras que llamamos, se manejan en el lóbulo izquierdo. Y fíjate que Dios nos creó de esa manera muy diferentes para que la mujer se comunique más con su lóbulo izquierdo y derecho y el hombre más con su lóbulo izquierdo. ¿Y esto qué tiene que ver, mis hermanos? La comunicación, fíjate, en la mujer es una actividad diferente que la comunicación en el hombre. Y tenemos que empezar a leernos de maneras diferentes. Y aunque esto no son generalidades, no todas las mujeres se expresan de esa manera, ni los hombres tampoco es que no sean emocionales en algún sentido. Si hay una tendencia clara de esta diferencia, sobre todo en la comunicación, para podernos entender y para poder intimar. Porque la actividad, mis hermanos, emocional de la mujer es eso, mucho más emotiva, más lúdica y más espontánea. En cambio, el hombre es más lógico, tal vez más cuadriculado, más funcional, más práctico. Y los hombres entendemos y buscamos cosas diferentes a través de las palabras. Las mujeres buscan cosas diferentes a través de las palabras. Los hombres somos de alguna manera como una carta de este tipo.
una carta totalmente cuadriculada que busca información, que busca cosas, que tiene un texto claro y está transmitiendo algo sumamente claro. En cambio, las mujeres manejan su comunicación con este tipo de elemento. Ellas ni siquiera necesitan un texto sumamente claro para expresar. Ellas expresan más con el contexto de todo lo que hay detrás de eso. Las mujeres usan más el contexto que el texto. Es más incidental, más emocional. Ni siquiera muchas veces tienen que hablar para transmitir, o aún lo que transmiten no es sumamente literal. Entonces, muchas veces los hombres somos ilusos de alguna manera cuando nuestra esposa, por ejemplo, nos dice, no pasa nada. ¿Qué piensa un hombre inexperto? Bueno, que no pasa nada. O cuando su esposa le dice, no me compre nada. ¿Qué piensa en un centro comercial? Tal vez cuando ha habido ciertamente una discusión o un conflicto. Cuando la esposa dice no compre nada, ¿qué está diciendo? Tal vez no está diciendo literalmente que no compre nada y el hombre inexperto lo toma así, está diciendo otra cosa. Entonces hay que leer el contexto de la emoción de la persona, de la esposa en este caso, porque en la comunicación, tanto el hombre como la mujer naturalmente estamos buscando algo diferente. Porque el hombre que está buscando en la comunicación, está buscando transmitir información. Está buscando transmitir información y en cambio la mujer está buscando transmitir emociones. El hombre a través de la información que está buscando soluciones muchas veces. En cambio, la mujer está buscando empatía. Y le pongo un ejemplo en este sentido. Tal vez su esposa le ha preparado en algún momento una rica comida que usted quiere, que ella quiere mejor compartir con usted y se ha esforzado, ha comprado todos los ingredientes, se ha puesto toda la tarde en la cocina, pero en un momento dado todo le empezó a salir mal. La comida se le quemó, le cortaron la luz, se le dañó un elemento, ella de pronto se cortó, se quemó, cualquier cantidad de cosas. Y, y cuando llega el esposo emocionado por la comida que tal vez lo había invitado a su esposa, se da cuenta de todo lo que está pasando y le pregunta a su esposa cómo está y ella tal vez le contesta divinamente, divinamente. Ella no le está diciendo que está bien, por el contrario, le está diciendo que algo le ocurre, que algo le pasó. El esposo inexperto tal vez puede pensar que está muy bien, a pesar de todo lo que ocurrió. Pero ella, ¿qué es lo que quiere? Ella lo que quiere es que empatía, que de alguna manera él se siente a escucharla y sienta lo que ella está sintiendo, frustración, tristeza, desagrado, cansancio por todo lo que no salió. Los hombres, particularmente en una situación así, inexpertamente o ingenuamente, pensaríamos que la mejor solución a la información que ella nos está transmitiendo es, por ejemplo, pedir un domicilio. Pero eso no era lo que quería la esposa. Ella no quería simplemente una solución. Y nosotros generalmente estamos buscando soluciones. Es más, ella sabía que la solución, por lo menos para lo de la comida, era eso, mucho anticipándose al hombre. Ella lo que está buscando es que él pueda sentir lo que ella está sintiendo, que pueda leer en el contexto, no en las palabras de ella, lo que ella está sintiendo. Entonces, el hombre más afilado en su experiencia matrimonial, tendrá que hacer qué? Sentarse con ella, escucharla, animarla, buscar una solución que no sea tan literal, sino en la cual ella se sienta acompañada.
Y es lo que hace el hombre que tenemos aquí en el libro de Cantares con su esposa. La está exaltando, está comparando y de alguna manera teniendo empatía con ella a través de la belleza física de ella, a través de lo que ella está sintiendo en ese momento, a través de todas las cosas hermosas que están en ella. Y eso lo llamamos ¿cómo? Empatía, ponerse en el lugar del otro. Y hace esa serie de comparaciones para transmitir intimidad, para transmitir su deseo por ella, para transmitir su amor por ella, para transmitir todo lo que está sintiendo por ella en ese momento. Si usted mira más adelante, aquí en el mismo texto, se va a dar cuenta de una segunda etapa del hombre en los versículos 8 y 9. Porque aquí ya no está hablando solo de las cosas hermosas que tiene la esposa, de las cosas, las palabras, de su piel, de su cabello. Está hablando ahora de lo que él desea, el deseo que él tiene por ella. Porque fíjate literalmente lo que dice. Yo dije, subiré a la palmera, hablando de su propio cuerpo, abrazaré sus ramas y le dice a la esposa, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Entonces, en esta serie de verbos donde él le dice a su amada lo que quiere disfrutar con ella, quiere estar cerca de ella, quiere sentirla a ella, quiere que sus pechos estén sobre él, quiere tener intimidad y en este punto, intimidad sexual con ella. Quiere disfrutar de sus besos, quiere disfrutar de todo lo que es. Pero mira que han sido sus palabras las que han creado ese ambiente de intimidad. No solamente el ambiente donde él estaba, que seguramente era un ambiente donde podía estar solo con su esposa, era un ambiente especial para tener intimidad con ella, para poder comunicarse sin que hubiera obstáculos con ella, sino que sus palabras, sus acciones, el exaltarla, el buscar y conocer dónde podía llegar con sus palabras para que su corazón estuviera de alguna manera emocionado por estar con él. Fíjate que todo esta era una experiencia que el hombre ya tenía de antaño, porque él sabía que tanto el hombre como la mujer, pues sin lugar a dudas son diferentes. Porque si tenemos aquí a la esposa, fíjate, tenemos aquí a la esposa, vamos a ver una diferencia en estos muñequitos que ejemplifica todo lo que tal vez ella es en la comunicación. Y es que la esposa, claro, tiene una intelectualidad, tiene una mente, y ella recibe la comunicación con su mente, recibe las palabras con su mente, con sus oídos, con sus ojos, con su cerebro, con lo que ve, con lo que siente, pero está directamente conectado a lo que son sus sentimientos, a sus emociones. Y esta conexión está íntimamente conectada con su propia sexualidad. Y sin lugar a dudas, el órgano tanto del hombre, por excelencia, el órgano sexual tanto del hombre como de la mujer, es el cerebro, pero el cerebro de la mujer tiene una conexión especial tanto con sus sentimientos, con su propio sentir sexual, con su propio deseo sexual, con todo lo que está dentro de ella. Entonces, fíjate que a tal punto es la comunicación, que la sexualidad, el tener sexo con su propia esposa, es el máximo nivel de comunicación. Tan grande es el nivel de comunicación que de esa relación muchas veces salen ¿qué? Un bebé. Pero si lo comparamos con el hombre es diferente. Y si vemos al hombre también tiene un cerebro, pero que él utiliza tal vez más para trabajar, para estudiar, que no está conectado con su corazón. Y pensaremos, ¿será que el hombre no tiene corazón?
Claro que tiene corazón, pero no está muy conectado tampoco con su cerebro, con sus sentimientos. Por eso a veces pensamos más fríamente, por eso a veces las emociones no se combinan tanto en las decisiones. Dios nos creó de esa manera. Tal vez si de manera cómica usted podía decir, está conectado más con su estómago, porque el corazón y las emociones y tal vez el hombre latino es más de esa manera. Cuando se siente atendido en el alimento, se siente contento, piensa que las demás personas lo quieren cuando le dan de comer. Y su parte sexual también es independiente. Todas estas tres cosas, fíjate que a diferencia de la mujer, son independientes. El hombre tiene el cerebro para dedicarlo a su actividad sin tener mucho contacto con sus emociones. Sus emociones, claro que existen, pero están ahí y muchas veces el mismo, digámoslo así, la misma mente las tiene afuera, por eso nos cuesta tanto trabajo expresar nuestras emociones y sin lugar a duda nuestra sexualidad es diferente a la mujer. No está conectada ni con nuestro corazón ni con nuestro cerebro. Nuestra sexualidad es totalmente independiente. Por eso un hombre físicamente casi siempre en cualquier momento está listo para la actividad sexual. Puede estar enfermo, puede estar triste, puede estar cansado, puede estar con problemas en su cabeza, pero siempre está listo para la actividad sexual. Siempre está listo para la actividad sexual. Entonces, cuando el hombre, fíjate que piensa, siente y su sexualidad es diferente, se comunica con su esposa que tiene tanto su mente, su corazón y sexualidad en un solo circuito, puede muchas veces romper el corazón. Cuando él dice algo inadecuado, el corazón de la esposa se rompe. Tal vez en muchas ocasiones su esposa le ha preguntado cómo la ve o si la ve un poquito más gordita y el hombre torpemente le dice, sí. El hombre en su racionalidad, el hombre que recibe una información y la esposa le pregunta, ¿me ves más gordita? Comete el error grande de decirle, sí, estás más gorda, estás más pesada. Comete el error grande. Y fíjate que eso no era lo que esperaba la esposa y tal vez rompió su corazón. Y cuando ese circuito de alguna manera se rompe, podemos ver que su sexualidad que va dentro de ese circuito también se cierra. También ella no está dispuesta, no quiere, no anhela, no es su deseo cuando sus emociones están de esa manera por el insulto que ella recibió del hombre, que su sexualidad se eleve, que su deseo se eleve. Entonces, fíjate, mi querido hermano, que las palabras que decimos, y esto no es un secreto, tienen a nuestra esposa tienen que ser muy cuidadosas. Si estamos fomentando la intimidad entre los dos, empezamos a conocernos unos a otros y a poner palabras que fomenten la intimidad, que fomenten la empatía para que podamos estar en los pies el uno del otro y podamos tal vez junto con nuestras esposas sentir lo que ellas sienten y poder empezar lo que va a terminar en intimidad sexual con intimidad emocional, con intimidad previamente espiritual, porque sin lugar a dudas ninguna esposa anhela intimar sexualmente con su esposo, un hombre que no la comprende, que no la entiende, que no está en busca de la misma meta espiritual de buscar al Señor, se va a ver un obstáculo y pueden presentarse problemas de tal tipo que muchas veces el sexo se vuelva una obligación, que la actividad se vuelva una carga, aún una carga bíblica, porque muchos maridos pueden sacar aún el libro de que tu cuerpo me pertenece en Primera de Corintios, de que tu cuerpo y de que no te debes negar a mí. Y esos versículos no están hablando de
el amor sexual, de la intimidad sexual como una obligación, sino de igual manera que toda la Biblia como un deleite y un disfrute que tiene el privilegio del matrimonio de tener un tesoro de intimidad donde tanto el marido como la mujer plenamente satisfacen espiritual, emocional y físicamente el amor de Dios en sus vidas. Y lo tenía muy claro, mis hermanos, en las palabras que él transmite, palabras de coquetería, palabras de exaltación, palabras de seducción a su propia esposa en un ambiente adecuado, a su propia esposa, el escritor del cantar, de los cantares. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, el ejemplo perfecto de esas palabras para intimar con la esposa es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él mismo nos llama a hacer lo mismo. Fíjate en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. El ejemplo de Cristo, fíjate, fue usar su palabra para santificar, purificar y lavar a la iglesia. Entonces, en este proceso, mis hermanos, de intimidad, de santificar, que podíamos verlo también como santificar, purificar y lavar, es la obra del marido con su esposa. Fíjate que es la palabra esencial y la palabra dicha de la manera adecuada, una palabra sazonada para saber cómo responder a la esposa conforme a su necesidad. Para eso que necesitamos conocerla, amarla conociéndola. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, mis queridos hermanos. También la esposa responde a las palabras de su marido. Fijémonos ahí las palabras de la esposa, que se resumen en el versículo número 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. La respuesta de la esposa en este versículo es declarar la pertenencia de el amado sobre ella y cómo ella es la satisfacción y deleite de su alma, tanto espiritual, emocional y físicamente. Y mis hermanos queridos, la respuesta de la esposa se parece también mucho a la respuesta que el Señor Jesús buscaba al sacrificarlo todo por la iglesia, al darlo todo por la iglesia. Porque ahí mismo en Efesios 5:27, uno más del que leímos anteriormente, dice que el fin era presentársela a sí mismo, que él la purificó por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjate que en un sentido es la búsqueda de la intimidad, la construcción del uno y del otro, para que la esposa, en este caso, se presente delante de su marido. Y si usted mira la respuesta de la esposa aquí, en Cantares 7:10 al 13, miraremos las características de esa respuesta como una invitación, no solamente como una invitación a la intimidad, sino al amor y al sexo. Dice Cantares 7:10 al 13, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Le dice, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestra puerta hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado, he guardado, que para ti, oh amado, he guardado. La respuesta de la mujer, la respuesta de la esposa tenía que ver con invitarlo a estar con ella. En la intimidad, fíjate, esta invitación es cuando
el hombre ha roto las barreras que podían ser un obstáculo entre él y su esposa. De alguna manera la ha seducido con sus palabras, la ha seducido con la exaltación primero de su hermosura, con mostrar el deseo que él tenía por ella, y ella responde a todo este proceso de intimidad con una invitación a que juntos disfruten de esa intimidad. Y esa intimidad, mis hermanos, como les decía, no solo tiene que ver con el sexo, tienen que ver con poder compartir la vida, poder tener empatía el uno con el otro, poder tener romance en cualquier situación, poder tener intimidad de romance y de amor con sus palabras, con sus ojos, con su boca, con su tacto. Todo esto tiene que ver con un contacto constante entre los dos, que requiere sin lugar a dudas tiempo, que requiere sin lugar a dudas disposición, que requiere sin lugar a dudas inversión en todos los sentidos para que esa intimidad perdure y en ninguna manera se apague y no haya nada fuera del matrimonio, ni los hijos, ni los problemas, ni las situaciones, ni las circunstancias, ni siquiera el ministerio que de alguna manera rompan esa intimidad. Y esa es la invitación que nos hace el autor del libro de los cantares, a que guardemos esa unidad, a que nos guardemos en un solo ser en todos los sentidos, buscando al Señor, sin lugar a dudas estaremos cerca uno del otro. ¿A pesar de qué? Bueno, a pesar de que, como estudiábamos, somos diferentes. A pesar de que puede en nuestra diferencia haber dolor, haber lágrimas, haber situaciones, el deber del marido, primeramente, que fue el primero que se acerca, como se acercó el Señor por su pueblo, el deber del marido es que todas esas cosas que puedan ser un obstáculo para la intimidad sean evaluadas y quitadas. Y que sin lugar a dudas la intimidad sexual sea el reflejo, sea el resultado de todo el proceso que se ha hecho en la vida del matrimonio día a día, día a día. Y yo quiero terminar mostrándole una cita que resume un poquito todo lo que hemos dicho ahora de un autor sobre este tema, de un autor cristiano sobre este tema. Y él nos cuenta y nos dice lo siguiente. Nuestra visión del sexo se desprende de la relación y la intimidad. El sexo en la pornografía es solo una actividad física nada más, pero el sexo real, el sexo como Dios lo diseñó, es la celebración y el clímax literalmente de una relación. El sexo piadoso es parte de un paquete que incluye hablar juntos, compartir juntos, decidir juntos, llorar juntos, trabajar juntos, reír juntos y perdonarse el uno al otro. El orgasmo llega al final de un proceso que comenzó con ofrecer un cumplido, hacer las tareas del hogar, recordar algo importante, desahogar tu corazón, ordenar la casa. El sexo que ignora esto es vacío. Si ves el sexo como una gratificación personal o la oportunidad de cumplir tu fantasía, si tienes relaciones sexuales mientras no tienes en cuenta la intimidad o sin resolver un conflicto, entonces ese sexo será malo en ambos sentidos de la palabra. Mala calidad e impío. Y mi hermano, esta es una realidad de la intimidad, que empiezan las cosas más cotidianas y termina en la expresión más santa, más pura, más hermosa y más deleitosa de la relación de pareja, que es la relación sexual. Y yo quiero, mis hermanos, que estemos orando por eso en nuestros matrimonios. Finalmente quiero que podamos tener una actividad para pensar y quiero a cada una de las parejas mandarle un test de evaluación de cómo estamos viendo la intimidad y el sexo en nuestros matrimonios y a cada una de las parejas que hoy estamos
aquí podamos empezar tal vez a examinar si hay algo mal o darnos cuenta de lo bien que puede estar esta área de la intimidad en nuestra vida a través de un test de 50 preguntas sobre la intimidad en cada una de nuestras parejas. Entonces, mis hermanos, oremos, démosle gracias al Señor por este tiempo y que su mano poderosa nos siga iluminando para continuar adelante en la tarea de la intimidad. Y Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado para compartir alrededor de Cantar de los Cantares y que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor. Es el propósito de cada uno de nuestros matrimonios. Por eso te damos gracias por este tiempo y ponemos delante de ti, Señor, cada una de las parejas hoy presentes para que tu mano poderosa nos esté mostrando, nos esté examinando, Señor, y podamos tener claridad, Señor, sobre nuestra relación, sobre cómo estamos alimentando nuestra intimidad, sobre si estamos siendo intencionales y efectivos en tener intimidad cada uno con el otro, desde las cosas más cotidianas hasta la relación sexual, Padre. Damos gracias por este tiempo y colocamos el resto de nuestra reunión en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias. Un abrazo.